necesito que pares todo lo que estés haciendo ahora mismo y escuches esto con la misma atención con la que yo miré el reloj aquella noche. Andosan 54 de la madrugada. Soy enfermera nocturna desde hace 7 años. Trabajo en hospitales públicos de la Ciudad de México desde que terminé la carrera. He visto pacientes irse en silencio, he hecho trámites en salas vacías y he aprendido a contener el aliento cuando la vida se apaga. Pero hay una guardia, una sola que todavía me persigue cada vez que cierro los ojos. Es una de esas historias que encajan con el título de este video, historias impactantes de hospitales en México que te dejarán sin aliento. Esta es la primera. No vengo a venderte miedo barato ni a probar nada sobrenatural. Vengo a narrar lo que pasó y cómo lo sentí en el cuerpo. Lo que cuento es lo que ocurrió desde mi punto de vista en las horas, las rutinas, los sonidos que no se explican con lógica inmediata. Si te interesan relatos reales y de terror ambientados en México, suscríbete. Esto apenas comienza. La noche empezó como cualquiera en el relevo a las 10, el café frío en la estación, el reloj de pared, marcando los tránsitos de turno. En las noches largas aprendes a medir el tiempo en pitidos de monitor y en pasos que van y vienen. Llevaba 7 años escuchando ese zumbido eléctrico, en respiradores, oxímetros, motores de succión, ruidos que, con el tiempo, se vuelven una especie de respiración colectiva del hospital. Aprendes también a no sorprenderte por las pequeñas rarezas, una camilla que se mueve sola por una pendiente mínima, una luz que parpadea cuando saltan un par de breakers. Todo eso forma parte del telón de fondo. El cuarto 214, donde estaba él, tenía una ventana alta que daba a un patio interior. Era un hombre de 72 años, diagnóstico en cáncer en etapa terminal. Llevaba algunos días sin visitas. Su familia vivía lejos, y las llamadas eran esporádicas. Lo conocí en su faceta más frágil, en piel delgada, manos pálidas, ojos que a veces se cerraban y otras miraban algo más allá de la habitación. Los expedientes digitales registraban las dosis, los signos, los cambios de turno. En nuestra práctica nocturna, la muerte aparece como un evento ordenado, verificas pulso, registras, avisas al médico de guardia, llenas el acta y te ocupas de la dignidad del cuerpo. ¿Hay protocolos? Sí, y también silencios. Muchos silencios. A las 2:50 hice la ronda habitual. Comprobé signos. Ajusté una almohada. Apagué una luz que molestaba. El monitor marcaba pausas, respiración irregular, la frecuencia cardíaca en descenso. Me quedé unos segundos más, mirando el reloj, más por costumbre que por expectativa. A las 2:54, el pitido del monitor cambió, se convirtió en una nota más larga, sostenida. Me acerqué, noté la falta de respiración, no exagero. Era como si alguien hubiera cerrado de golpe una puerta en el pecho del cuarto y seguí el protocolo con la mecánica que da la práctica en ver pulso carotidio, buscar movimientos, llamar al médico, registrar la hora. Confirm Niji 54 pun. Registré los pasos en la bitácora. Cubrimos el cuerpo con respeto, avisamos a la administración y al área que corresponde. Llamamos a la funeraria, cuando así se indica. Hicimos lo que se hace cuando la vida se interrumpe de manera tan literal. Lo que vino después no obedeció a ningún procedimiento que me enseñaron en la universidad. Primero, un silencio que no era ausencia de ruido, era una densidad sonora. Es difícil de describir. En el hospital siguió estando allí los compresores, el ventilador de la sala de máquinas y un timburureya no, pero dentro de la habitación 214 se posó una calma absoluta, una especie de vacío que dejaba resonar hasta el menor detalle. Empezaron los susurros. Al principio pensé que era la radio de otro piso, alguna conversación filtrada. Me quedé inmóvil, los músculos tensos. Los susurros no venían de fuera, parecían provenir de dentro de la habitación, de detrás de las cortinas, como si alguien hablara al oído sin abrir la boca. Noté también un frío que no tenía que ver con la noche. No era el frío de la madrugada capitalina, ni el aire acondicionado programado. Era un frío que me atravesó la ropa, y se instaló en la nuca y en las manos. Volví a mirar las manos. Pensé en colocarme un suéter, pero no lo hice. La sensación era más bien de presencia. Algo había bajado la temperatura de la habitación, como si se llevara consigo una porción de calor humano. Salí del cuarto con un paso lento, cerré la puerta tras de mí por respeto
y porque ese era el protocolo. Y me encontré en el pasillo, con el zumbido de las luces fluorescentes Anún, sonido constante que siempre había existido en ese hospital. Pero esa noche, después de cruzar la puerta 214, el zumbido perdió fuerza y terminó por callar de golpe, unos metros más allá. Fue como si alguien hubiera apagado el escenario. Lo único que quedó audible fueron unos pasos arrastrados en la distancia. No exagero cuando digo que el pasillo parecía dilatarse. El eco de los pasos rebotaba entre paredes pintadas de blanco y puertas con carteles gastados. Caminé hacia la estación de enfermería como quien sigue el rastro de una intuición. En el trayecto, noté algo más en un reflejo en la ventana que da al corredor. Vi una figura, apenas un contorno, que se demoró unos instantes en el vidrio, y luego se desvaneció. Di la vuelta de inmediato, con la respiración un poco más rápida, y no había nadie. Aún así, tenía la sensación de que algo me observaba desde el espejo del cristal. En la estación, las cosas se movían con la lentitud propia de la madrugada en la computadora encendida, una cafetera olvidada, papeles apilados. El guardia de seguridad veterano, un hombre de voz gastada, que patrullaba ese turno desde hacía más de 20 años, estaba sentado con las manos cruzadas. Él y yo nos conocíamos lo suficiente como para intercambiar miradas más que palabras. Sin embargo, aquella noche me dijo algo directo, sin el rodeo habitual. No investigues después de medianoche, me dijo. Si escuchas algo, no vayas. Es la regla. No era una broma ni una superstición superficial. Lo dijo con el peso de la experiencia. Habló de noches en las que una alarma sonaba, y al acercarse nadie encontraba el origen, de camilleros que juraban haber visto luces en alas cerradas, y de enfermeras que, al intentar comprobar un ruido, regresaron cambiadas. Me explicó que en cierta parte del hospital uno aprende a convivir con el misterio para no quedarse atrapado en él. No conocía la historia completa del 214 ni del 227 en ese momento. El guardia no me contó nombres ni detalles que pudieran identificar a personas reales. Solo dejó caer la regla como quien deja caer una advertencia. A la intuición es una herramienta y, a veces, la supervivencia consiste en ignorar lo que nos tienta. Escuché la regla, con escepticismo profesional, y con la obligación humana de agradecer la experiencia ajena. En la práctica clínica siempre hay una tensión entre el entrenamiento racional y las vivencias que no caben en los manuales. Guardé la frase no investigues después de medianoche. Me dije a mí misma que no investigaría. Me dije que cumpliría el protocolo y que eso sería suficiente. Pero dentro de mí algo ya estaba despierto, tenso, como el cable de un instrumento. Comencé a recorrer el ala vieja porque había que revisar las alas que aún estaban en servicio. El hospital tiene alas que parecen pertenecer a épocas diferentes. El ala nueva con sus monitores LED y la antigua con sus interruptores amarillentos y sus puertas que chirrían. El cuarto 227 estaba en esa ala antigua. Desde hacía tiempo estaba fuera de servicio por problemas estructurales. Al principio pensé, si está fuera de servicio, nada puede pasar ahí. Me equivoqué. Al pasar por el corredor, la respiración se volvió audiblemente distinta. No la mía, sino una respiración profunda, como si alguien inhalara y exhalara, con dificultad detrás de una puerta cerrada. El sonido venía de 227. Me detuve frente a la puerta. La placa con el número estaba descolorida. Noté la manija en caliente. En un hospital, una manija caliente significa que alguien la tocó recientemente. Puede ser personal, puede ser un doliente, puede ser cualquier cosa cotidiana. Pero 227 debía estar vacío. Moví la mano hacia la manija y se me clavó un cosquilleo en la piel. Fue un instinto más que un pensamiento lo que me hizo retirar la mano. No toqué. Recordé la regla del guardia, respiré y seguí. Un detalle pequeño, pero inquietante, me llamó la atención en el pasillo, a huellas húmedas, en el linóleo. Partían de la puerta de 227 y se dirigían unos pasos hacia el centro del corredor para luego desvanecerse como si la humedad se hubiera evaporado o la persona se hubiera despegado del suelo. Las huellas no correspondían al calzado del personal, parecían pisadas descalzas, con la forma de una suela humana. No había charco, no había agua derramada, simplemente la huella húmeda sobre el piso blanco.
Tomé una respiración más profunda. Tecnicé la observación. Podría ser condensación, un error del personal de limpieza, una broma. Llevaba 7 años aprendiendo a anular explicaciones apresuradas. Sin embargo, la combinación de la manija caliente, la respiración detrás de la puerta y las huellas hizo que mi cuerpo entero se tensionara. Volví a la estación y me senté con la espalda apoyada en el respaldo, como quien vuelve a un punto seguro. El zumbido de las luces que antes había fallado rehabituó sus notas, pero el sonido no recuperó su normalidad completa. Había microcortes, pequeñas oscilaciones que hacían vibrar los nervios. Mi teléfono marcó la hora de la bitácora a las 3:10. Empecé a llenar los registros de la noche, documentando lo que debía ser documentado. El fallecimiento a las 2:54. El seguimiento al protocolo. La atención a los familiares cuando llegaron. La firma de quien correspondiera. La burocracia es un ancla en noches. Así permite que el caos sensorial se traduzca en palabras técnicas que puedes archivar. Mientras firmaba, escuché el teléfono fijo de la estación. Sonó de forma estridente, un timbre que corta el cansancio. Contesté por costumbre, en la madrugada. Cada llamada puede ser la diferencia entre una emergencia y la resolución de una duda. Al otro lado, la línea no devolvía una voz humana clara. Era una interferencia entre tonos, una estática que parecía contener algo parecido a una sílaba. Apagué y encendí la consola. Revisé las extensiones. Entonces, un tono diferente me heló la sangre. Una llamada proveniente de la extensión del cuarto 227, y miré el tablero, y, durante un breve segundo, el número de extensión parpadeó como si pulsara una luz propia. No toqué nada. Me quedé mirando la pequeña luz parpadeante, como quien mira a un animal enjaulado. Recordé la regla del guardia con una claridad fría: no investigues después de medianoche. Pero la extensión 227 volvió a sonar. Esta vez, la vibración no fue un tono mecánico. Sonó con la cadencia de una persona marcando el número desde dentro de la casa. Un impulso, un silencio, otro impulso. Mi nombre apareció en mi mente de forma involuntaria, como si alguien, en la distancia, lo hubiera pronunciado. No lo había oído, solo lo pensé, y eso bastó para levantar la carne en mis brazos. La decisión en ese momento se dividió en dos partes: la que dicta el deber profesional y la que forma parte de la supervivencia. Oficialmente, debía atender la llamada, verificar la extensión y, en su caso, notificar al responsable. La parte que velaba por mi instinto, alimentada por la advertencia del guardia y por un frío pegado a la médula, urgía a no hacerlo. Tomé el auricular con la mano temblorosa y no lo acerqué al oído. Con la otra mano, marqué en el tablero la opción de comunicación con la extensión para escuchar sin emitir sonido desde mi puesto. Una mediación que me permitiera permanecer segura y reducir la exposición física. La voz del receptor era un murmullo al borde de lo comprensible, como si alguien hablase a través de agua. Hubo un momento en el que distinguí algo parecido a mi nombre. Sí, pero no era una llamada clara. Fue más bien un estremecimiento. Alguien algo emitía. Una vaguedad que calzaba con la vecindad de una palabra. Apagué la transmisión. La estación quedó en silencio por un minuto que pesó como una hora. Sentí la respiración de los demás en la sala. Un soplo casi imperceptible. El guardia veterano me miró con un gesto que mezclaba lástima y aprobación muda. No hizo preguntas. En la madrugada, el tiempo se disloca. Pedí a la central que revisaran las cámaras por protocolo, porque eso es lo que se hace documentar. Traer pruebas, pero lo hice más por inercia que por ilusión de hallar una explicación técnica. Las cámaras de esa ala antigua no registraban movimiento atrasado. Una de ellas, la que apuntaba al corredor frente a 227, tenía la lente empañada desde hace semanas por humedad. Otra no tenía energía estable. Es curioso cómo las herramientas que confían nuestras certezas pueden fallar justo cuando las necesitamos. Recibí un mensaje interno de la administración: no, hay personas registradas en 227 mantenerse en puesto. Fue una instrucción breve y profesional que confirmó lo que ya sentía. Estaba sola, en la vigilancia nocturna, y los recursos técnicos eran limitados. Entonces, por encima del silencio, escuché algo que me marcó de manera distinta a todo lo anterior. Una respiración agónica, muy cercana, que provenía del otro extremo del corredor,
de la dirección de la planta más vieja, donde están las habitaciones fuera de servicio. No era un sonido que se pudiera atribuir a máquinas. Era humana en su textura, irregular y pesada. Caminé los pasos más cortos y temblorosos de mi vida hacia la punta del ala. Mis botas apenas produjeron ruido contra el linóleo. A mitad de camino veí, otra vez, las huellas húmedas, a nuevas, recientes, partiendo de la puerta de 227 en dirección hacia el elevador. Se desvanecieron a unos metros de la estación, como si algo hubiese quedado suspendido y luego hubiese continuado sin pisar. Me incliné, llevaba guantes, y pasé la mano cerca del suelo. No sentí nada. El frío me clavó los huesos. La respiración siguió. En momentos breves, parecía articular una palabra. No la reconocí con certeza, pero el ritmo me golpeó el pecho in, out, un compás de vida, o de imitación de vida. La extensión 227 volvió a sonar, ahora con un timbre que parecía venir del interior de la misma pared. Me quedé quieta. El guardia, sin apartar la mirada de su termómetro, murmuró: «Si suena desde ahí, no respondas, y no abras». La regla se convirtió en mandato. ¿Por qué? Porque según él, cruzar esa frontera en la madrugada había cambiado a quienes lo hicieron. Algunos regresaban mirando hacia abajo, como si cargaran un peso sin nombre. Otros dejaban de bromear en las noches. Era una observación más que una explicación. En mi pecho, la razón batallaba con la emoción. Quería comprobar, quería ver si las huellas llevarían a alguien, pero también sabía que la curiosidad podía ser una trampa. Decidí entonces hacer lo que se hace cuando se busca anclar la mente: hablar en voz alta. Le hablé al corredor como quien habla para confirmar que está presente, para que la palabra propia rompa el efecto de un posible error de percepción. Dije mi nombre, mi cargo, la hora. Dije que estaba en la estación, que no iba a entrar en 227 sin acompañamiento. La respiración se detuvo por un segundo. Un aliento se escuchó, largo, y luego un susurro que hizo vibrar las tablas del edificio. Algo que pudo ser una risa o un gemido. No pude distinguirlo. Amanecía una palidez gris y tímida fuera de los ventanales del patio. La luz del día filtró una certeza aburrida. A los laboratorios abrirían sus puertas. El personal de la mañana comenzaría a llegar. Los turnos se cruzarían en la puerta con café en mano. Y sin embargo, la noche aún tenía algo que no se acomodaba con la claridad. Las huellas seguían incompletas. La manija de 227 seguía caliente, y la sensación en el pecho no cedía. No es que temiera por mi vida en términos dramáticos. Más bien, tenía la sensación de que algo había quedado a medio camino entre lo que mi lógica aceptaba y lo que mi cuerpo recordaría para siempre. Antes de la entrada del turno matutino, en un gesto de prevención y de rutina, llamé a mi compañera, que llegaría en poco tiempo, para dejarle constancia y pedir que, si veía algo fuera de lo normal, avisara al jefe. Cuando finalmente llegó, con el bostezo pegado al rostro y el uniforme todavía con la fragancia del transporte matutino, su conversación fue breve y templada. Ella escuchó mi relato sin incredulidad ni sensacionalismo. Respondió con el tono de quien conoce la casa. «El 214 ha sido un imán», dijo, «no solo por la muerte de anoche, sino por una racha de noches en las que aquí, entre las 2 y las 4, las cosas parecen no guardar silencio». No dio más detalles. No era su estilo exponer historias. Me contó, en cambio, sobre pequeños patrones en personas que murmuraban a la puerta, pacientes que pedían nombres de familiares muertos, monitores que registraban picos sin causa aparente. Nada espectaculoso, en el sentido grotesco, pero suficiente para formar un motivo repetido. Me explicó que, con el tiempo, el personal nocturno desarrolla maneras de convivir con esos instantes en rutinas para no quedarse solos en pasillos largos. Maneras de organizar los relevos para que nadie quede expuesto mucho tiempo, y una especie de pacto tácito que consistía en no indagar más de la cuenta. Era, me dijo, una forma de cuidado colectivo. La compañera tomó los apuntes necesarios, hizo llamadas protocolarias y miró hacia 227 con una mezcla de curiosidad y cansancio. Luego añadió algo que no esperaba escuchar: un nombre. No el nombre de nadie en particular, sino la referencia a horas muertas.
Un periodo entre las 2 y las 4, donde, según su experiencia, la percepción colectiva se afina hacia lo que el cuerpo no puede explicar. Me contó que no era algo exclusivo de nuestro hospital. Algunos colegas de otros nos lo habían comentado en reuniones informales, anécdotas que viajaban en voz baja entre turnos, como quien comparte una receta que no se debe usar a la ligera. Le pedí que revisara la cámara de 227 cuando pudiera. Ella sintió, sin prometer milagros. Mientras tanto, insistía la central en que mantuvieran un registro. No quería pruebas. Quería que quedara constancia para nosotros mismos, para no cuestionar la cordura en soledad. Dejamos todo documentado con la frialdad de lo técnico en hora, firma, observaciones, y aún con la trazabilidad archivada, la sensación no se disipó. La certeza que tiene la mañana de recomponer el mundo no se estaba imponiendo con la fuerza habitual. Era como si un fragmento de la noche se hubiera pegado al hospital y no quisiera soltarse. Caminé una vez más por el pasillo, con la mirada pendiente de las cámaras y de las puertas, y vi que las huellas que habían partido de 227 ahora estaban parcialmente borradas, como salpicadas por una escoba invisible. Me detuve y me quedé mirando esa fricción entre evidencia y desaparición. Pensé en la posibilidad de que se tratara solo de coincidencias en humedad local, mano de alguna persona que pasó descalza, cables sueltos, provocando ruidos. Quise sostenerme en la explicación racional, porque la otra que dice que un lugar guarda memorias cuesta más aceptarla, sin romper la distancia profesional. La mañana terminó por imponerse como siempre. La rutina empezó a consumir la energía residual de la noche. Llegaron equipos de mantenimiento, médicos con semblante neutro que realizan rondas y familiares que, con las horas, comienzan a llenar el vacío de la noche con su propio dolor. El turno se hizo más numeroso y el hospital recuperó su ritmo diurno. Aún así, el cuarto 214 seguía con su silencio peculiar y la puerta de 227 continuaba cerrada. Su placa descolorida, su manija tibia en la memoria, lo que para la jornada era una anomalía menor, para mí se convirtió en un signo que no pude dejar pasar por alto. Me aferré entonces a algo muy humano, a la conversación entre colegas. Compartí la anécdota con 3 personas más: la compañera de la mañana, el guardia veterano y un auxiliar de limpieza que en su turno había pasado por el pasillo. Cada uno trajo su propia palabra. El guardia reafirmó la regla como un legado. La auxiliar habló de ruidos y de rosarios que algunas señoras dejan en las camas. La compañera puso una observación técnica sobre el patrón horario. Ninguno intentó explicarlo en términos absolutos. Hablamos de la noción de lugares que acumulan sufrimiento y memoria, de cómo en los hospitales las emociones no desaparecen con el cambio de turnos, sino que se sedimentan en la pintura, en las manijas, en los zócalos. Fue una conversación de reconocimiento mutuo, más que de solución. Y aún así, cuando cerré la libreta y me aparté de la estación, sentí que algo no había terminado. Las piezas no cerraban. Había huellas que no querían ser leídas. Una extensión que sonó sin que hubiera gente registrada. Una manija caliente que no tenía dueño evidente. En el fondo, la sensación más inquietante era la íntima, la idea de que los hospitales no son solo espacios clínicos, sino umbrales donde la vida y la muerte dejan rastros que no siempre obedecen a la lógica del expediente. Quedé con esa frase como una especie de consigna entre las 2 y las 4 de la madrugada. Algo sucede que prefiero no mirar de frente. Justo cuando me disponía a descansar un rato con la mirada clavada en el reloj de pared, la extensión de la estación volvió a timbrar. Esta vez, el parpadeo era insistente, casi demandante. No era un tono normal. Parecía salir por debajo de la madera del escritorio, por la goma de las teclas. La luz roja de la extensión 227 latía con la insistencia de un corazón. El guardia levantó la mirada despacio. No habló. Yo sentí el latido en la boca del estómago, como si el reloj de mi propio cuerpo se hubiera puesto al compás del destello. Tomé el auricular sin pensar demasiado en lo que haría con él al acercarlo. El sonido que emergió no fue solo estática fue una mezcla confusa de respiraciones, un susurro, y algo que sonó, por un instante apenas, como mi nombre, dicho muy cerca, como si alguien me hablara al oído desde detrás de la puerta 227 Amunta. Fue una sílaba quebrada, una consonante
que se volvió silencio. No supe si pude escucharlo con certeza. En ese mismo segundo, la estación se volvió pequeña, y la madrugada, otra vez, me exigió una decisión que no quería tomar. No supe si pude escucharlo con certeza. En ese mismo segundo, la estación se volvió pequeña, y la madrugada me exigió una decisión que no quería tomar. Respiré hondo, como si pudiera inflar mis pulmones con sentido común, y apoyé el auricular en el hombro sin levantar la voz. Preferí escuchar a través del circuito que había activado en silencio que decir algo al otro lado. Si había algo allí, no quería anunciar mi presencia con un paso más. Lo que siguió fue una mezcla de sonidos mínimos, y de esa sensación que no deja de ser un animal, algo que se aproxima en los bordes de la percepción. La extensión 227 seguía parpadeando con la insistencia de una herida mal cerrada. El zumbido de las luces ya no era un fondo constante, se había transformado en un metrónomo imperfecto que marcaba mi pulso. Sentí mi mano en el bolsillo buscando guantes, como si al ponerlos pudiera dividir lo que era mío de lo que había en el pasillo. No los necesité para tomar la libreta y apuntar la hora a las 3:27 a un número más. Uno más que guardar como evidencia, o como tesoro que a mi juicio nadie me pediría. El guardia no se movió. Sus ojos, acostumbrados a la noche, brillaron con una luz que no era de sorpresa, sino de confirmación. No me dijo nada más al auxiliar de limpieza, que por costumbre hace rondas pequeñas antes del relevo. Pasó por la esquina de la estación con su carro de trepío y me lanzó una mirada rápida. No habló. Ella también conocía las historias, y más que hablar, practicaba la indiferencia como una forma de autocuidado. En los pasillos largos del hospital uno aprende a leer esas miradas. Significan, está ocurriendo y no entré sola. Escuché el timbre nuevamente, pero ahora algo diferente acompañaba la vibración en un aire fresco, húmedo, que se coló bajo la puerta de la estación y volvió mi cabello pegajoso en la nuca. Era un frío que se pegaba a la boca del estómago, al interior de la garganta. Cerré la mano sobre la libreta con fuerza, como si escribir pudiera fijar el mundo en su lugar. Noté el gusto metálico en la lengua, un residuo de café viejo y de nervio concentrado. Alrededor de las 3:40, uno de los residentes de guardia, un joven con cara de quien aún no ha aprendido a dejar de intentar explicarlo todo, pasó frente a nosotros con una carpeta y un brillo de curiosidad que casi roza la imprudencia. Le saludé con un gesto sin palabras. Él me preguntó si había alguna novedad, y mi respuesta fue una frase contenida a nada clínico. Mantente cerca, por si se necesita. No me pareció justo, ni para él ni para mí, contar una historia que podía convertirlo en blanco de lo que fuera que circulaba en los corredores. El residente, por su parte, sintió la atmósfera, se quedó más tiempo del necesario en la estación, como quien vigila por si la realidad decide resquebrajarse. La extensión 227 insistió otra vez. Esta vez la vibración se sintió en el respaldo de la silla, en la mesa, como si la propia madera respirara. Miré la pantalla y vi el registro a llamadas salientes y entrantes, sin un origen claro, pulsos de tensión que no podían explicarse por un simple error. Intenté describirlo a la administración por el chat interno y obtuve la respuesta fría y técnica que siempre calma a los cuerpos que necesitan ser tranquilos si está revisando. No se estaba revisando, en realidad, se me dijo aquello porque es lo que corresponde. Nombrar un procedimiento en la cara del ruido, para que el ruido se sienta domesticado. La guardia, sin ser una persona de gestos exagerados, se levantó lentamente y fue a revisar las cámaras. Pero la cámara que apuntaba al corredor enfrente de 227 devolvió una imagen pixelada, como si alguien hubiera puesto un velo de niebla sobre el lente. Otra cámara mostró un tramo en negro durante exactamente 10 segundos. No era la coincidencia de una falla técnica casual, era la clase de coincidencias que encajaban demasiado bien con las historias que se intercambiaban en voz baja entre turnos. Cuando volvió a la estación, me dijo en voz baja, algo que no olvidaré en a veces: los aparatos simplemente no captan lo que sucede, o lo eligen ocultar. Esa frase me quedó dando vueltas. El Eji-Hokuta, el lenguaje técnico, trataba de poner un mantel sobre lo que no tenía prisa por abrirse. Mi instinto, esa voz vieja que había aprendido a escuchar en noches largas, me pedía firmemente no moverme de la estación. Si algo quería ser visto, decía el instinto, tu presencia en el lugar le daba más combustible.
Fue una de esas racionalizaciones que uno solo reconoce después de me quedé, porque, en el fondo, temía ser el instrumento que hiciera posible lo imposible. Aproximadamente a las 3:58, el silencio se rompió por un sonido que no pertenecía al hospital, en un golpecito seco contra la madera de la puerta de 227, 1, 2, 3. No era un golpe mecánico, tenía una cadencia que imitaba el ritmo de alguien llamando con dedos entumecidos. El guardia murmuró: «¿Qué hora?». Miré el reloj en las 4 exactas, la hora muerta, pensé de nuevo. Esa banda entre las 2 y las 4 que nos había señalado la compañera. El golpe se repitió, una secuencia que pareció pedir permiso más que exigir entrada a mi pecho, se apretó. Casi como un acto reflejo, puse la mano sobre la perilla, aunque no la giré. En la estación había una tradición no escrita. Cuando suena algo desde un cuarto fuera de servicio, se responde con el silencio del grupo, no por cobardía, sino por respeto a la continuidad de quienes ya no caminan entre nosotros. Ninguno de nosotros quería convertir una curiosidad en un veredicto. De todas formas, alguien debía comprobar si había una causa natural. Llamé, a través de la administración, a mantenimiento con la voz más neutra que pude. Me dijeron que enviarían a un técnico lo antes posible. Tardarían en la práctica. Eso significaba esperar, porque los técnicos no viven en los pasillos del ala vieja. Esperamos, y esperar en la noche de un hospital es una forma de escucha. Se aprende a escuchar pequeños detalles, el tic de un reloj, el fluir de una manguera, la respiración contenida de otro ser humano que comparte el puesto. A las 4:12 ve, por un reflejo en un vidrio, que la silueta de algo, o alguien, cruzó la luz de la puerta de emergencia más allá del corredor y se perdió en la penumbra. No supe si fue imaginación. No supe si mis ojos se estaban adaptando a la idea de ver figuras donde antes solo había paredes. Lo cierto es que en ese vislumbre mi cuerpo reconoció una postura, una racha de aire frío que subió por la espalda y pareció acariciar la nuca. Al amanecer, la figura ya no estaba. Tampoco lo estaba la inscripción de la extensión en el tablero. En la luz de 227 por fin se apagó. Y con su apagón, mi cuerpo se permitió un latido que no era de alarma. Pero quedaron rastros sobre el linóleo, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre la humedad. Aparecieron nuevas huellas que ahora se dirigían en sentido contrario, hacia 227, para perderse a la altura de la escalinata que bajaba al sótano. Eran huellas que, si se miraban con detenimiento, tenían la forma de dedos y de talones apenas marcados, como si la persona hubiese pasado con un peso liviano. Nadie en turno admitió haberlas visto antes de la llegada del sol. El técnico de mantenimiento tomó fotos con su teléfono, hizo un gesto profesional y dijo que lo apuntaría en su reporte. Humedad, susurró él, y sonrió con esa sonrisa que pretende cerrar una ventana que no se puede cerrar del todo. Cuando llegaba el relevo del turno matutino, el cansancio en las caras era distinto. Algunos tenían ojeras, otros una especie de alivio cebado por la rutina diurna. Mi compañera, a la que ya había dicho que el 214 era un imán, me miró con una mezcla de piedad y complicidad. No se sorprendió. Al contrario, asentí con la cabeza y le conté, en voz más baja de lo que habría sido necesario, lo del auricular y el susurro que parecía mi nombre. Ella no añadió explicación concluyente. Como buena compañera, hizo lo que cualquier profesional hace en esos casos. Tomó nota, trazó el registro de eventos, y me dijo que descansara un poco, si podía. Me devolvió la normalidad con el gesto de reorganizar tareas. Quise que alguien verificara lo ocurrido en 227. Le pedí a la central que autorizara a uno de los jefes de turno a abrir la puerta y a hacer un acta de inspección. Llegó la jefa con llave maestra y una linterna. Sus movimientos eran precisos, casi ceremoniosos. Nos alineamos en el pasillo, a la jefa, el guardia, el técnico de mantenimiento y yo. La auxiliar de limpieza se quedó en la estación. Su trabajo es el muro que separa a los que se sienten y a los que miran. Puso en el acto una cadena de oración corta y discreta. Aunque yo no escuché nombres, la jefa introdujo la llave en la cerradura y giró. La puerta se dio con un quejido y un olor delicado, a veces indefinible. Salió como si cada pieza del cuarto hubiera guardado un pequeño secreto.
No había nadie. La habitación 227 estaba vacía de cuerpos y de muebles en servicio. Había polvo, un colchón en desuso, y en la ventana una ligera condensación que delataba las noches frías. Sin embargo, en el linóleo, la jefa encontró marcas que no tenían nombre técnico fácil de aplicar, marcas de humedad, como de pisadas, que partían de la puerta y se dirigían hacia la ventana. No había explicación de por qué se desvanecían a medio trayecto. El técnico se agachó, tocó la huella y frunció el ceño. No huele a producto de limpieza, dijo. La jefa, con la misma voz que usaba para calmar a familiares, declaró que se haría un registro oficial. Hace falta dejar constancia, dijo, como si dejar constancia pudiera exorcizar una noche. Las cámaras volvieron a mostrar fallas en ese tramo horario. En la reproducción, varios segundos estaban pixelados en forma intermitente. En otros, la imagen parecía mostrar una cortina que se movía sin viento. Entre nosotros, no hubo declaraciones grandilocuentes. Uno de los paramédicos, alguien práctico que había llevado camillas por más corredores de los que le gustaría recordar, se inclinó y dijo: «Hay cosas que no vemos, y que se quedan pegadas a las paredes». No lo dijo en tono misterioso, sino como quien enumera herramientas. Y entonces entendí mejor la regla del guardia no. Investigar no era una orden nacida de la superstición, sino una forma de protección profesional. Evitar entrar solo le mantenía a uno menos expuesto a lo que pudiera dejar huella en la mente. Poco a poco, el relato pasó de ser un pulso intenso a un conjunto de fragmentos que convivían entre el asombro y la rutina. La familia del paciente del 214 vino unas horas después para despedirse con la luz del día. Su pena ocupó el espacio con una gravedad que anuló cualquier curiosidad. El protocolo siguió su curso: papeleo, llamadas, el empaquetado con cuidado del cuerpo, y un traslado que se hizo con el respeto que se le debe a cualquiera que se va. Me detuve en ese momento, observando cómo la vida práctica consumía lo extraordinario. Tal vez esa es la lección de los hospitales en la vida cotidiana. Es una máquina que vuelve a poner sus piezas en marcha, a pesar de los fractales de misterio que a veces aparecen. Desde entonces, la noche y yo mantuvimos una distancia nueva. Aprendí a escuchar más que a mirar. Aprendí a nombrar mis límites como un acto de cuidado. Seguí mi turno con la profesionalidad que exige el trabajo. Revisé signos Erenguráfosu, acompañé a pacientes en sus pequeñas necesidades. Pero en los descansos, cuando el hospital quedaba en ese espacio intermedio de suspiros, me sorprendía mirando el pasillo en dirección a la vieja. Me veía medir el tiempo en miles de pitidos. Volvía a anotar horas a las 2:54. La cifra se había convertido en un talismán de lo que sucede cuando algo termina y otra cosa empieza. A la semana, cuando me senté con el guardia veterano en la máquina de café, le pedí que me explicara mejor la regla. Él encendió un cigarro, lo apagó sin consumirlo del todo, y me dijo algo que no esperaba escuchar. No se trata de creer o no creer, se trata de cuidar la cabeza, muchacha. Si esto te coge curiosa, te deja marcada. Si te coge asustada, también. Nosotros aprendimos que lo mejor es marcar, anotar, acompañar, pero no invitar. No agregó más. Su frase me enseñó que en el óvalo laboral de un hospital existe una ética oral, una costumbre que vela por la salud mental de quienes trabajan de noche. Hablé con otras colegas, con paramédicos que habían cruzado miles de emergencias, con una enfermera de quirófano que me contó, con una profundidad que rara vez asoma en conversaciones de pasillo, que ella siempre había sentido una densidad en determinadas salas antiguas que se parecía estar dentro de una memoria que no es propia. No se trataba de sensacionalismo, eran coincidencias repetidas que pintaban un patrón. No sé qué es, me dijo, pero sé que te hace mirar atrás. Y todas, sin excepción, hablaron de las horas muertas entre las 2 y las 4. El registro oficial del hospital quedó con una nota técnica, un reporte sobre desperfectos en las cámaras, un acta de revisión de la habitación 227, fotos de las huellas y declaraciones sueltas de personal de turno. Formalmente, el expediente no explicó nada, documentó hechos y dejó abiertas las preguntas. Para algunos, la carpeta era solo un archivo más. Para otros, un testimonio de la noche que podría leerse como advertencia. Para mí, fue una prueba de que incluso en la vida racional existe un territorio que la palabra técnica
no alcanza a domesticar. Con el tiempo, la angustia inicial se tornó en cuidado. Aprendí a pedir compañía cuando debía recorrer el ala vieja, a trabajar en pares en ciertos turnos, y a no dejar a nadie demasiado solo en pasillos largos. Comprobé que esas medidas no eran solo para evitar lo que, si lo hay, exista en las noches, sino para proteger a quienes están expuestos a la sugestión del silencio. Vi colegas que, después de experiencias parecidas, cambiaron su comportamiento. Algunos dejaron de caminar por ciertos tramos. Otros empezaron a llevar objetos personales que les recordaban su vida fuera del hospital. Una enfermera me confesó un día que, tras una noche en que sintió una presencia, empezó a llevar siempre una fotografía de su hijo en la cartera. No es protección contra nada externo, dijo. Es una ancla. Mi propia ancla fue la memoria del paciente del 214 en su dignidad en el acto final. La forma cuidadosa en que cubrimos su cuerpo. La manera en que la familia logró, con la luz del día, encontrar un cierre. Pensé que si había algo que quedaba en el hospital, si las emociones y las despedidas dejaban huellas, lo que debía prevalecer era el respeto. Fue una decisión ética, al reencuadrar la experiencia, no como un espectáculo, sino como un recordatorio de la fragilidad humana que transitamos cada noche. No puedo decir que encontré una explicación concluyente. Tampoco afirmo que lo ocurrido fue prueba de algo sobrenatural. Lo que sí puedo decir, con la certeza que dan las guardias largas y los ojos cansados, es que existe una especie de textura en las noches de hospital que hace que algunas horas y ciertos cuartos se vuelvan distintos. Hay una frecuencia que algunos amistosos llaman la hora muerta y que se cuela entre las rendijas de la rutina. No sé si es memoria de dolor, acumulación de despedidas, fallas técnicas sincronizadas o algo que todavía no alcanzamos a nombrar. Lo único que sé es cómo me dejó Ann frente a la puerta cerrada de 227, con la mano en la perilla y el oído pegado a un teléfono. Supe que había límites que, por prudencia humana, no debía atravesar sola. Aún hoy, cuando cierro los ojos, veo el número 2 a 54 en la pantalla del monitor, como si fuera una marca en el tiempo. Lo veo antes de dormirme. Lo veo mis sueños de hospital. A veces creo que esas cifras no pertenecen solo a mí. Están tatuadas en los pasillos, en las manijas, en la memoria de quienes trabajamos por la noche. Por eso hablo de ello, no para incentivar la curiosidad imprudente, sino para compartir una forma de reconocimiento. Hay una comunidad que guarda estas historias en voz baja, personas que, como yo, aprendieron a convivir con lo que no se nombra a plena luz. Si algo les dejo como conclusión, es una mezcla de respeto y prudencia. Respeto por la dignidad de quienes se van, por la rutina que sostiene a los vivos y por la gente que cada madrugada apaga y prende luces, limpia, administra, cuida. Prudencia para reconocer los límites de nuestros actos, a no entrar donde no hay que hacerlo, no convertir la curiosidad en riesgo, y sobre todo, no intentar buscar pruebas donde lo único que se consigue es exponerse a una experiencia que puede dejar secuelas. Hay reglas no escritas, que no son temor vacío, sino herramientas de cuidado. Históricamente, los hospitales han sido lugares liminales a umbrales, donde la vida y la muerte se rozan. Las paredes amanecen cargadas de historias que no siempre se cuentan, y las personas que pasan por esos pasillos guardan pedacitos de esas experiencias en la memoria. Si trabajas de noche en un hospital, quizá me entiendas. Si alguna vez estuviste en uno a esas horas, quizá también reconozcas el peso que queda en el aire después del silencio. No busco asustar. Busco nombrar con la honestidad de quien vivió la escena y regresó con preguntas. Si esta historia te resonó de alguna manera, si has vivido algo parecido o conoces a alguien que lo haya hecho, compártelo en los comentarios. Estas voces, dichas en comunidad, ayudan a dar sentido a lo que no siempre podemos explicar. Y si trabajas en salud nocturna, te agradezco el cuidado que ofreces, muchas veces en silencio. Suscríbete para escuchar más relatos como este, historias impactantes de hospitales en México que, a veces, nos dejan sin aliento y otras nos enseñan a sostenerlo con más cuidado.